Hola, Buenos días, muchachos. Muchachas, ¿me oyen bien? En esas cámaras, por favor. Buenos días, todas. Hola. buenos ¿Cómo días. están? ¿Cómo están todas? ¿Todo bien? ¿Cómo amanecen? Bien. Ok. Vamos a terminar de aceptar. Ahí va a entrar a Sadie. Buenos días, Sadie. ¿Voy a quitar la cámara, Sadie? Buenos días. Buenos días. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase virtual, ¿verdad? Sean todas bienvenidas a este nuevo cuatrimestre, el segundo cuatrimestre de 2023. Ya vamos para adentro, ¿verdad? Ya hay su formación, avanzandito poco a poco, ¿verdad? Ok, entonces les va a estar dando esa nueva clase que se llama Físico-Química. Físico-Química. Como siempre, ¿verdad? Ustedes manejan eso. Vamos a estar trabajando en la modalidad de e-learning. Esta semana la clase es esta modalidad de virtual. La próxima semana presencial. El próximo domingo presencial allá a UCN de Oral. Y así vamos a ir trabajando, ¿verdad? Bueno, yo ahí le puse el video de presentación al inicio. No sé si ya lo miraron. Rápido, dilata como 2 minutos. Ahí le hablo un poco de los objetivos de esta clase, ¿verdad? La físico-química. ¿Qué se pretende con ella? Es una clase muy pesada, ¿verdad? Es de 4 créditos, es de las más pesadas de la carrera, porque como el nombre lo indica, se mezcla la física con la química. Fíjate. Entonces, pues, tiene alto grado de dificultades. Aquí debe manejar bastante las leyes de la física, ¿verdad? Aplicadas a un entorno químico. Vamos a ir viéndolas poco a poco, poco a poco. Hoy día vamos a ver algunas de ellas. Para esa clase, chicas, yo les voy a pedir dos cosas, dos cosas. Que siempre tengan a mano una tabla periódica. Las personas que pues no tienen tabla periódica, compren, la verdad. Algunos de ustedes manejan en su cuaderno. Necesitamos esa tabla periódica. Y lo segundo que voy a necesitar, que siempre es obligatorio, siempre tengan a mano,
una calculadora científica, ¿no? Este, muchas veces dicen los chavales, profe, pero aquí tengo la del celular. Esa no sirve. No sirve en el sentido de que hay datos, por ejemplo, si trabajamos con una cifra 6 por 10 elevada a menos 20, les cuesta poner eso en el celular, ¿no? Ya que la calculadora es mucho más fácil. Y además de eso, que el celular no se permite un examen, pues, presencial. Entonces, eso no es la calculadora. Eh, yo les preguntaba a los chavalos del Sabatino, dicen que las calculadoras están baratas. Hace poco una compró una Casio, el Oriental, dice que anda por los 200 Córdoba, no sé, pues. Las Casio, son buenas las Casio, ¿verdad? Entonces, para que ustedes siempre porten su calculadora. Y por favor hagan un caso. El año pasado hay gente que hoy esa clase se quedó. Figúrense que se quedó por no portar su calculadora. No podía hacer los ejercicios. Esta clase de muchos ejercicios. Hay mucha teoría y también hay mucha práctica. Mucho ejercicio matemático, de despeje, de transformación, de conversión de unidades de medidas. Todo esto, chicas, vamos a ver ahorita esta clase. Por lo tanto, necesito que ustedes pues se pongan las pilas con esta calculadora. Por favor, hagan un caso para que tengamos éxito, ¿verdad? Muy bien, ahí solo sale J. Me llama tú eres sí, ya te miré, tú eres la que está en la calculadora, ¿tú ves? ¿Qué no está el nombre ahí? Osneli, Osneli. ¿Y por qué está ese nombre ahí, Osneli? Ah, Osneli. ¿Por qué no pones son tu mis nombre? iniciales. ¿Perdón? Son mis iniciales. Ah, bueno, está bien, pues. Ok. Entonces vamos con la asistencia. Sadie. Sadie, ¿qué tú sabes de la señorita Julissa? No está por acá, no va a seguir. ¿Qué pasó ahí? No sabe nada. No, no sé nada. Ya. Ah, bueno. No sabe, nadie sabe si ya escribió la clase ella. Bueno, pues. Hoy es 17, ¿verdad? O 16. ¿Cómo es la cosa? 16. Ok. Muy bien. Solo pasamos aquí la asistencia rapidito. La niña esa, Suneide, no sabe si va a llevar esa clase. Ella llevaba bioquímica con nosotros, no sabe tampoco, ¿verdad? ¿Mm? Nadie maneja nada de ella. Vamos a ver quién está inscrito. ¿Qué vamos a ver? ¿Quién está? Entonces tenemos que largar. Aquí está. Deira, pues. La Yulisa está inscrita, pero no está por acá. Ausente, pues. María José Potoy está por acá. La Seide está. La Seide. Y la Josnelli. Ok. Bueno, vamos a guardar esta asistencia. Ok, ya vamos a dejar de compartir eso. Vamos a compartir otra cosa. Muy bien. Entonces vamos a compartir la clase de hoy. Me avisan si la están viendo. ¿La están viendo, chicas? ¿Mm? Sí, profe. Se mira. Ok. Muchas gracias, chicas. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el concepto de físico-química, ¿verdad? Esa presentación es algo copiar y ya esto, en un rato yo lo voy a subir a la página, ¿verdad? Voy a organizar la página, pero bueno. Ok, la actividad. Ya vamos a hablar de la actividad. Y Maru, ayúdame con la lectura, por favor. Química física es una ciencia que investiga fenómenos físico-químicos usando técnicas de la física atómica y molecular y de la física del estado sólido. Es la rama de la física que estudia los procesos químicos desde el punto de vista de la física. Ok, ok, hasta ahí. Miren bien qué importante. Estudia los fenómenos físicos
que ocurren en una reacción química. Cuando ocurre una reacción química, chicas, ahí hay fenómenos químicos, obviamente, ¿verdad que sí? Pero también hay fenómenos físicos. Y esos fenómenos físicos es lo que encarga toda la físico-química. Es decir, las leyes físicas aplicadas en un entorno químico. Ahora, esas leyes físicas son varias, recordemos. Están las leyes de Newton, está la ley de gravedad, está la ley de acción y acción, que es la de Newton, ¿verdad? Qué sé yo, están las leyes de Galileo Galilei, una serie de leyes, la Arquímedes, leyes que, la famosa ley de conservación de la materia, ley de conservación de la masa, que son leyes universales. ¿Qué significa universales? Se aplican a todo, son leyes clásicas. Si bien es cierto que son de la física, pero se aplica a todo, incluyendo la química, cuando ocurre una reacción química. De eso que vamos a tratar de ver. Muy bien. Josnelli, ¿qué dice el segundo párrafo, Josnelli? La fisicoquímica representa una rama donde ocurre un cambio de diversas ciencias, como la química, la física, termodinámica, electroquímica y mecánica cuántica, donde las funciones matemáticas pueden representar interpretaciones a nivel molecular y atómico estructural. Cambios en la temperatura, presión, volumen, calor y trabajo en los sistemas sólidos, líquidos y gaseosos. Se encuentran también relacionados con estas interpretaciones de interacciones moleculares. Muchas gracias, Josnelli. Buena lectura y también te felicito porque ya cambiaste ahí el nombre. Ahora sí, Josnelli de Rocha. Oye, sí me gusta la gente que hace caso a ti. Te felicito. Oiga bien, ahí dice que representa una rama, ¿verdad? Donde ocurren cambios de diversas ciencias. Mire, ¿qué debe saber para entender esta clase? Mire, química, física, termodinámica, electroquímica, mecánica cuántica y después las funciones matemáticas. Mire cuántas cosas debe saber. La matemática, qué importante, la interpretación de la estructura del átomo, etc. Y después vienen cambios en tres cosas muy importante que esta clase va a manejar. Mire, cambios en qué cosa? Temperatura, presión, volumen, calor y trabajo en los sistemas sólido, líquido y gaseoso. Es decir, aquí debemos manejar los principales, yo les llamo parámetros termodinámicos, que son, ¿y este perro qué le pasa? Que son la temperatura, la presión, volumen. De esto, justamente, es el primer foro que voy a habilitar. El día de hoy voy a habilitar un foro que va a estar habilitado hoy y mañana. ¿Está claro? ¿De qué va a hablar el foro? Sobre los principales parámetros hemodinámicos. Temperatura, eso anote ahí, temperatura, presión, volumen y densidad. ¿Qué va a hablar de eso, muchachos? Vamos a hablar de eso. Primero conceptualizar, ¿verdad? El concepto, después la utilidad y después las unidades de medida que existen. Por ejemplo, si nosotros miramos la temperatura, ¿cómo se mide la temperatura del cuerpo humano? ¿En qué escala? ¿En cuál escala? ¿Mm? En la escala Celsius, ¿no? Dicen temperatura 36.5. Esa es la escala Celsius. Pero si usted viaja, por ejemplo, a los Estados Unidos, ahí está la escala Fahrenheit. Y después está la escala Kelvin, que es la que vamos a ocupar. Es decir, existen varios unidades de medida. Eso usted va a mencionar. Si hablamos del volumen, el volumen, la unidad de medida válida es, en el sistema internacional son los litros y las subunidades, mililitros, etcétera. ¿Ya? Aquí en Nicaragua es muy común que usamos los galones. Los galones no se ocupan del sistema internacional, son litros, ¿verdad? Después tenemos la presión que se mide en atmósferas, milímetro de mercurio o pascal.
Esto es lo que ustedes van a hablar en el foro. ¿Por qué yo quiero que ustedes manejan esos términos? Porque esos términos son los que vamos a ver en este primer blog. ¿Estamos entendiendo, verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, había dicho yo cuando estaba explicando el concepto, les hablé que cuando ocurre una reacción, ahí hay fenómenos físicos y químicos. Los químicos son los que nosotros normalmente conocemos, ¿verdad, Potoy? Ayúdame ahí, échame la mano, Potoy, ¿qué dice? Se llama fenómeno químico a los sucesos observables y posibles de ser medidos en los cuales las sustancias intervinientes cambian su composición química al combinarse entre sí. Las reacciones químicas implican una interacción que se produce a nivel de los electrones de valencia de las sustancias intervinientes. Dicha interacción es el enlace químico. Sigue, sigue, sigue. En estos fenómenos no se conserva la sustancia original, se transforma su estructura química, manifiesta energía, no se observa a simple vista y son irreversibles en su mayoría. Las sustancias sufren modificaciones irreversibles. Por ejemplo, al quemarse un papel no puede volver a su estado original. Las cenizas resultantes formaron parte del papel original y su... Ok, ok, ya al final quedó un poquito pegado, pero ve. Entonces, gracias, Potoy. Fíjense bien, aquí estamos hablando de lo que son los fenómenos químicos. Esos fenómenos químicos se dan cuando el cambio, ahí dice, es irreversible. No puede volver atrás. Te da un ejemplo ahí cuando usted quema una hoja de papel, transforma en ceniza. La ceniza no puede volver a ser papel. Es decir, que los cambios químicos son aquellos que conllevan a la formación de algo nuevo, ¿no? Es irreversible. Ya sea que observas o no observas, es muy importante. Pero lo importante es que va a haber un enlace químico, va a haber unión para formar algo nuevo. No se puede volver a las condiciones iniciales. Ese es un cambio químico, ¿no? Por ejemplo, usted mezcla oxígeno e hidrógeno, forma agua, hidrógeno, cloro, ácido clorhídrico. Esos son cambios químicos. Ah, pero los podía ver físicos, claro que sí, Sadie. Y hacer el favor de poner la cámara, señorita Sadie, y leer. Los fenómenos físicos son los cambios que sufren en el cuerpo, materia o sustancias sin alterar su composición y ocurre cuando se lleva a cabo un proceso o cambio que puede ser reversible sin perder sus características, propiedades ni modificar su naturaleza. Características de los fenómenos físicos. El cambio se experimenta el cuerpo, materia o sustancia es reversible. Se puede observar el cambio, el cuerpo, la materia o sustancia no cambia. Muchas gracias, Sadie. Muchas gracias. Muy buena lectura, pero tiene la cámara ahí encendida y te queremos ver. Ok, este fenómeno físico entonces dice que cuando un cuerpo, una materia, una sustancia, ¿verdad? Cambia, pero no altera su composición. ¿Me explico? Dice, el cambio no conlleva que cambie la materia, sustancia o cuerpo. Y lo más importante, que es reversible. ¿Qué significa eso? Puede volver a sus estados iniciales. Y el cuerpo, sustancia o materia, no pierde sus características originales ni modifica su naturaleza. Por ejemplo, el ejemplo que damos anteriormente del papel, si tú lo quemas, ceniza, eso es químico. Pero si vienes tú y rompes el papel, ese es físico, porque usted aunque rompa, quedan dos pedazos, dos tubos. Eso es siempre papel. Usted lo puede unir con tape, qué sé yo, pues, vuelve a hacer la hoja. ¿Me explico, verdad? No lleva cambios significativos, ¿no? Y ahí están las características de ahí abajo. Las características de los fenómenos físicos, el cambio que experimenta el cuerpo, materia sustancia, es reversible. ¿Qué significa? Puede volver atrás, claro que sí, volver al estado original. Usted puede observar, ¿verdad? El cambio, ¿verdad?
y el cuerpo, la materia, no cambia su naturaleza en sí. Muy bien, muy bien. Ahora, para poder entender la físico-química, hay una serie de leyes que nosotros debemos manejar así, sí, sí, así. Las leyes físico-químicas. Primero tenemos las leyes estequiométricas. Esas leyes estequiométricas yo les di en química en primer año, cuando miramos aquellos ejercicios de balanceo, de mol-mol, etc. Y ahí dice, es la parte de la historia de la química y fueron propuestos antes de la teoría atómica de Dalton. Y entonces ahí involucra los conceptos de mol y fórmula molecular. Ok. Pero después tenemos la ley de conservación de la materia de Lavoisier. Miriam, hazme el favor, tráeme el cargador de la compu, se me va a apagar. Las leyes de conservación de la materia, la ley de Prost o de proporciones definidas, la ley de proporciones múltiples, proporción equivalente o recíproca, la ley de los volúmenes combinados y la ley de los gases. Esa ley de los gases es la que nosotros, digamos así, vamos a entrar en detalle para que no se puedan olvidar nunca de ella. Deme un segundito para que me dé la señal de... Ahí, mira. Mire. Ok. Entonces, miremos ahí la ley de los gases. Nos habla Charles, ley de Charles, Boyle, Gay-Lussac. Esas leyes llevan el apellido o el nombre del científico que las descubrió, ¿no? Que las estudió por primera vez y las publicó. Ahí tenemos el señor Charles, este era británico, Boyle era francés y Gay-Lussac británico también. Y la ley combinada, es decir, se retoma la ley anterior, las tres, la combina en una sola. Después tenemos la ley de los gases ideal, vamos a ver qué cosa es un gas ideal más adelante. Y la ecuación de estado de gas ideal. Figúrense que eso que está ahí es material para todo el primer bloque y parte del segundo. Es decir, que este primer bloque vamos a dedicar a estudiar las leyes de los gases. Y también el segundo bloque, todo eso que está ahí. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la primera ley, la ley de Charles. El trabajo que ustedes van a hacer, el foro, que los voy a habilitar hoy, va a estar hoy mañana, ya le di, ¿verdad? Ustedes van a hablar de los parámetros termodinámicos, que es la temperatura, presión, volumen y densidad. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Esas leyes relacionaron esos parámetros termodinámicos. Pero esos son los famosos, son tres: volumen, temperatura y presión. Ahí dice, relaciona el volumen de temperatura a presión constante. Es decir, cada uno de ellos trabajó solo dos parámetros, tomando en cuenta que el tercero queda constante. En el caso del señor Charles, estudió cuál es la relación que hay entre el volumen y la temperatura de un cuerpo, tomando en cuenta que la presión queda constante. Si la presión no queda constante, automáticamente cambia todo, ¿verdad? Entonces, lo que está entre comillas es la ley en sí, que dice, para una cierta masa de un gas a una presión constante, al aumentar su temperatura, el volumen del gas aumenta también y la disminuye la temperatura, el volumen también disminuye. Es decir, aquí hay una proporción directa. Aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Baja el volumen, baja la temperatura. Eso se llama proporción directa. Y después vamos a ver en algunos casos hay proporción a la inversa, ¿no? Esa es la ley, primera ley de los gases que lo estudió el señor, descubierta por el señor Charles, que es muy evidente el día de hoy. Esa ley explica, por ejemplo, por qué el tanque de gas debe estar alejado de la estufa, cocina, ¿no? Porque si está muy cerca, puede subir la temperatura y los gases, ahí dice, al subir temperatura, aumenta también el volumen. Es decir, el volumen del gas, este gas, del gas propano o butano, que está contenido en el cilindro, puede salir, explotar. ¿Por qué? Porque aumenta su volumen. No va a poder contenerlo el tanque, ¿verdad? Por eso se aconseja alejarlo. Claro, en nuestros hogares, como cocinamos poco, ¿verdad? Unas cuantas horas al día, eso no hay problema. Pero en esos grandes restaurantes,
Los tanques de gas están alejados de la cocina, recuerden. Ok, entonces aquí tenemos la aplicación de la ley. Miren lo que dice aquí. El volumen igual a K2 por temperatura, donde V es el volumen, T es la temperatura absoluta. Y miren lo que dice entre paréntesis, es decir, medida en Kelvin. Vamos a trabajar con la escala Kelvin. Ustedes cuando más hacen el foro van a encontrar que hay escala Kelvin, escala Fahrenheit, escala Celsius, escala Rangel. Hay varias escalas, pero la que se trabaja en físico-química es la escala Kelvin, ¿verdad? Y K es una constante de proporcionalidad. Aquí está, ¿no? Ahora, todo el cuerpo, cuando reacciona a una sustancia, tiene dos estados, el final y el inicial, ¿no? Entonces, el inicial, siempre le ponemos el número 1, volumen inicial, T1, temperatura inicial, V2, volumen inicial y T2, temperatura final. En algunos libros aparece como VF o VI, V inicial, V final. Aquí vamos a poner 1 y 2. Entonces, tenemos esta expresión que está aquí, miren acá abajo. Esta es la fórmula matemática de la ley de Charles, que dice que el volumen inicial entre la temperatura inicial o 1 es igual al volumen final entre temperatura final, que es volumen 2 y temperatura 2. Ahora, de esta fórmula que está aquí, yo puedo despejar T1, miren acá, T1, puedo despejar T2, puedo despejar V1 y puedo despejar V2. ¿Estamos viendo? Y aquí viene la parte matemática, lo despeje. Esa ecuación, ¿para qué la tenemos? Para los ejercicios matemáticos. De todas formas, esa ecuación me imagino que ahorita no la entiende muy bien, pero eso va a quedar clarísimo, clarísimo. ¿Cuándo? La clase presencial el próximo domingo, yo voy a hablar de eso. Ya vamos a comenzar a ver el ejercicio. Esa es la ley de Charles. Si regresamos aquí, después de Charles, ¿qué viene? La ley de Boyle. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué relaciona? Volumen y presión. Mire, ¿qué relacionaba el señor Charles? Volumen y temperatura. El Boyle, volumen y presión. ¿Qué pasa con la temperatura? Queda constante. ¿Estamos viendo? Queda constante. Entonces, ¿qué digo la ley? ¿Qué dice esa ley de Boyle? Que a una temperatura constante, el volumen de una masa fría de un gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué es eso de inversamente proporcional? Ah, si uno sube, el otro baja. Allá en la ley de Charles era directo, aquí es inverso. ¿Qué significa eso? Un gas. Si usted le aumenta el volumen, la presión baja y viceversa. Y eso usted puede comprobar fácilmente, chicos, con la chimbomba. Usted hincha una chimbomba con aire, ¿no? Tiene cierta presión. ¿Qué pasa si usted la aprieta sin explotar? Si usted la aprieta, la chimbomba, ¿el volumen aumenta o disminuye? ¿Ah? ¿Ah? Disminuye. Te escuché, María, ¿qué dijiste? Estoy, perdón. Que disminuye. Disminuye, claro. Eso es clarísimo. Cuando usted, una chimbomba, la presión, está aumentando la presión, el volumen baja. Entonces aquí tenemos que una proporción a la inversa. Y matemáticamente dice que se puede expresar que la presión por el volumen es igual a ¿qué? A una constante, ¿verdad? Entonces, cuando la presión, cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta, siempre viceversa. Por lo tanto, vamos a tener que la presión 1 por volumen 1 o presión inicial por volumen inicial va a ser la presión final por la presión final por volumen final o presión 2 por volumen 2. Y además, si despeja cualquier incógnita, se obtiene lo siguiente. Miren, de esta fórmula aquí, miren el cursor. Yo quiero presión 1, miren cómo se determina presión 1. Volumen 1, miren aquí está, presión 2 y volumen 2. Eso es importante que esas fórmulas ustedes la manejan para las diferentes actividades que vamos a hacer. Ahí tenemos la ley del señor Boyle. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas hasta el momento sobre esas dos leyes? ¿Mm? ¿No hay inquietud? ¿Mm? No, Ok. Bueno, ya me está avisando
del tiempo, Esteban. Dice que es un... Ok. Bueno. Entonces, en este caso, vamos a ver que la ley de Boyle relaciona el volumen y la presión. Ok. La ley que sigue, Gay-Lussac, esa vamos a ver en la sección. No quiero ahorita atiborrarlo porque sigue, mire. A ver. Sigue la ley Gay-Lussac. Sí, esa vamos a ver en la presencialidad. Entonces, tenemos que dos leyes. La de Charles relaciona con qué cosa, volumen y temperatura, la presión queda constante. Y la de Boyle relaciona volumen y presión, la temperatura constante. Es decir, ustedes tienen que aprender, son tres parámetros termodinámicos fundamentales. Temperatura, presión y volumen, que de estos es lo que ustedes van a hablar en el foro. ¿Me explico? En el foro van a hablar de eso y vamos a sumar, vamos a agregar la densidad. Es muy importante que me hable la densidad. Y entonces, este foro va a hablar de eso, el concepto, cómo se miden, las escalas termométricas, cómo puedo convertir una escala en otra. Y eso yo les pido que hagan a conciencia, porque va a ser la base para entender la próxima clase presencial. Si usted no hace bien ese foro, hace solo por ganar los puntos, no va a captar la próxima sesión de clase. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ok. Ahora, sumado a eso, además del foro, les va a aparecer otra actividad acumulativa para primer parcial, que es un documento de Word, no, perdón, un documento de PowerPoint. Aparece creo que lo tengo aquí esta presentación, quiero ver. Eso que está aquí, estamos viendo, estas asignaciones aparecen en un documento, un PowerPoint, solo estas preguntas, para que usted investigue. Estos ejercicios no, solo esto, ¿verdad? Ahí va a ver, ahí va a estar claro en la página. Ustedes van a contestar esas 9 preguntas y la van a subir. Para eso sí, vamos a dar la semana como siempre, ¿verdad? Es decir, mi clase es el domingo. Ustedes van a tener hasta el día sábado a medianoche, como siempre, de una semana para subir. Y traten de disciplinarse y hacer las cosas con el tiempo para después no estar pidiendo al docente, profe, va a meter cosas, profe. No, para evitar problemas. En el grupo de ustedes no se quedó el zapatino se quedó dos niñas, un niño y un varón, este muchacho, ¿cómo se llama este chaval? Uno que es de Tipitapa, pues. Por no, hizo un buen examen de un pesar, sacó 30 de 50 pero nunca, no mandaba trabajos, nunca se preocupó, entonces dejó la clase. Omar se llama, Omar, si se lo conoce, Omar. Entonces, para que no les pase eso, no, él es de cuarto, es de tercero, Omar es de cuarto. Para que no pase eso, envíen las cosas al tiempo. El foro va a estar habilitado hoy y mañana. Después de la clase, tú terminas tu clase, relájate, almorzar y te pones a investigar, a hacer los trabajos. Dejas para hoy, pero no dejas para mañana porque después no le da el tiempo. Yo sé que todos ustedes trabajan, ¿verdad? Son mujeres trabajadoras. Después, durante la semana les da tiempo. ¿Ya? Yo los miro ahí que ustedes están trabajando bastante y eso es bueno, ¿verdad? Para mantener la universidad, Profe, claro. mañana a qué hora cierra ese foro. Y Maru, perdón, Ahorita en Managua. no la Yo no escuché. estoy ahorita en Managua, Espere, que voy a entonces, aumentar el volumen de la computadora. Tengo un que pasón, yo una... no estoy ahorita en Managua. Disculpe, ahorita sí, ahora te escucho. Repita, por favor. Repita, Maru. Que mañana a qué hora se cierra el foro. A medianoche. O sea, va a estar hoy Ok. todo el día y mañana hasta medianoche. Como siempre, yo siempre les digo así, ¿verdad? Y ahí disculpa mi madre, que no te escuchaba. Pasó un camión, esto en el porche de la casa y pasó un camión y escuchaba. El foro va a estar habilitado el día de hoy y mañana hasta medianoche. Es decir, tienen 2 días para hacer ese foro. Ahora, la actividad investigativa, ¿verdad? La asignación más grande que son los ejercicios teórico-práctico, que es el documento que le va a aparecer en PowerPoint, está en la pantalla. Ese sí van a tener una semana eh, hasta el día, hasta el día viernes a medianoche. Pues. ¿Estamos claros? Ok, chicas, vamos a ir cerrando. ¿Alguna pregunta, inquietud, dudas? ¿Todo bien? Bueno,
Entonces nos vamos a ver el otro domingo presencial. Este grupo me gusta porque nadie falta, ¿verdad? No sé qué le pasó hoy a la Yulisa que no entró, pero yo sé que la presencial van a estar todos ustedes puntuales. Recuerden, ¿qué deben portar ese día? Recuerden, ¿qué deben llevar para la clase? La tabla periódica y la calculadora. Eso de clavar, muchachos, hagan caso, por favor. Si ustedes, porque yo les voy a enseñar a través de la calculadora con la notación científica base 10, les voy a enseñar cómo sacar seno, coseno y varias cositas de ahí, pues. Entonces, y me imagino que algunos saben, pero si no saben, les voy a recordar también cómo trabajar con redondeo de dos cifras, raíz cuadrada, raíz cúbica, todo eso vamos a ocupar. Y si ustedes no lo maneja el primer día, después le va a dificultar hacer los ejercicios. ¿Tiene, verdad? Es importante, por lo tanto, la calculadora. Le recomiendo una y otra vez porque hay gente que ha dejado esa clase por no portar calculadora. Y obviamente no se permite con el celular. No, primero porque no hay, el celular no tiene, por ejemplo, la notación científica base 10. Algunos trae, otros no. Pero y después en un examen usted no puede ocupar el celular porque qué sé yo, si está ahí otra cosa. Estamos claros, ¿verdad? Así que ya saben, lleve la calculadora. Una Casio anda por los 200 pesos, tengo entendido. Hasta en 100 pesos le encuentro el oriental, pues. Así que no tienen justificación. Y la tabla periódica. Buenas chicas, gracias por conectarse. Entonces, nos seguimos viendo. Hagan las tareas y si Dios quiera, pues nos vemos presencial el domingo próximo a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias por conectarse y que sigo en clase. Entra a las demás clases, ¿oyeron? Costo del día de clase, ya están las clases. Va pues, gracias. Y además de eso, que ya todos ustedes están en el aula virtual matriculada. No pueden decir, es que no me matriculé y no mandé el trabajo. No. El grupo anterior sí había gente que se entró al aula, pero todavía entró a la clase virtual, pero todavía no está matriculado. Ustedes están todos ahí en el aula. Bueno, gracias por su atención. Que tengan un excelente domingo. Bye.